¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con nuestros pensamientos del día y en esta ocasión quería compartir con ustedes un pensamiento de Chesterton que él trae al inicio en forma como de pequeño prólogo a su novela Hombre Vida, que se la recomiendo leer porque por un lado es muy divertida y después está llena de contenido. Bien, es un poema que es complicado, entonces solamente voy a analizar la primera estrofa. There is one sin, dice él en inglés. Dice, hay un solo pecado, hay un solo pecado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese pecado? Digamos, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuál es el único pecado en el caso de que haya un solo pecado, ¿no? Entonces habría diversas como respuestas razonables, ¿no? Dentro de nuestro modo de sentir. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? El fratricidio, la soberbia, el odio, o sea, la envidia puede ser, ¿no? La avaricia, como la fuente de todos los pecados que por ahí dice la Escritura, ¿no? Hay un solo pecado, dice Chesterton. Bien, entonces sigue diciendo, hay un solo pecado, decir que es gris una hoja verde y se estremece el sol ante el ultraje. Bien, entonces aquí nos sorprende con una afirmación del todo paradójica como es habitual en él, que ese único pecado, ese pecado original, originante, ese misterio de iniquidad se reduce a algo tan pequeño y tan habitual, por otro lado, esta mentirilla, digamos, ¿no? Esta pequeña y casi inocente mentira, decir que es gris una hoja verde, ¿no? Decir que es gris, en inglés gray, una hoja verde, green, ¿no? Pero esa mentirilla es tan grave, es tan importante, que sigue diciendo Chesterton, y se estremece el sol. Y el traductor español agrega ante el ultraje, como que el mismo sol, que es el símbolo de lo inmutable, se estremece, se escandaliza, se inquieta ante el hecho de que los hombres, digamos, que es gris una hoja verde. ¿Qué importancia tiene? Bueno, entonces vamos a pensar un poco en esta afirmación de Chesterton, ¿no? Y podríamos preguntarnos por qué razón nosotros afirmaríamos que una hoja verde es gris. ¿Hay alguna razón? Y podemos inventar un montón de razones, ¿no? Un montón de razones por las cuales nosotros decimos, en términos metafóricos, digamos, ¿no?, que es gris una hoja verde, ¿no? Pero acá lo importante es lo siguiente, que nosotros anteponemos nuestras razones y nuestra voluntad sobre el principio de realidad. Puede haber razones muy valiosas, muy importantes, un piropo, ¿no? Él le dice a ella, qué linda que estás, y no está linda. Y ella le dice a él, qué bien que jugaste, y jugó un desastre, ¿no? En fin, razones, ya le digo, nobles que proceden del amor, ¿no? O no, o del interés, ¿no? Fíjense que ustedes que los términos estos gris y verde no son casuales, creo yo.
porque en la naturaleza viva prácticamente el color gris está ausente. En cambio, en el mundo de los minerales y en el mundo de lo artificial, las fábricas, por ejemplo, ¿no? O las tuberías, o los motores son muchas veces grises, se pintan de gris, ¿no? De modo que esta oposición entre gris y verde quizás sea, en la intención del autor, la oposición entre lo que no está vivo, lo artificial, lo fabril, ¿no? Y lo real, lo natural, ¿no? De modo que nosotros decimos que una hoja verde que está viva y que la vida en sí mismo es un misterio que no podemos llegar a explicar mediante las leyes de la física, ¿no? Que esta hoja verde, que está sobre nuestra comprensión porque contiene algo que se llama vida, ¿no? Es gris, o sea, es un artificio, es algo creado por el hombre, incomprensible y absolutamente manipulable por el hombre. De modo que aquí la razón por la cual nosotros podemos afirmar que una hoja verde es gris es la misma razón por la cual nosotros sometemos las cosas vivas a la razón humana, al racionalismo. De modo que, en primer lugar, descubrimos en esta, obviamente es una metáfora, un principio que es un principio que aquí sí se manifiesta como grave. Es un principio por el cual nosotros anteponemos nuestra razón y nuestra voluntad, sobre todo, sobre la realidad tal como se manifiesta en nuestra percepción. Es verde, no, es gris. Y entonces, aquí sí que hay un solo pecado. Aquí está el pecado de los pecados, ¿no? Y que si ustedes analizan esta estructura por la cual yo digo que una hoja verde es gris, la vemos en el pecado original bíblico, la vemos en todos los pecados y la vemos en nuestros días. Yo no puedo no olvidarme en el debate que hicimos aquí en la Argentina por el tema del aborto, ¿no? El ministro de Salud de la Nación, no, dice, me río por no llorar, ¿no? El embrión es un conjunto de células, se puede matar. Esta es la estructura, decir que es gris una hoja verde, que encontramos en todos los pecados. Lo encontramos en las grandes, en los grandes genocidios de la humanidad. Es el principio de realidad sometido, suprimido, rechazado por el principio de la voluntad. Obviamente Chesterton, y esto es parte de su filosofía, cree que la vida humana pasa por lo ordinario, por la vida cotidiana. Por eso, en su pensamiento, lo que hace bueno o mal al hombre, ¿no? Es esto, ¿no? Por eso él no se remite en su ejemplo, ¿no? a negar la realidad de las cosas del universo, sino decir que es gris una hoja verde. Ahora, esa hoja verde puede ser no una hoja, puede ser, por ejemplo, la realidad humana del embrión, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros ejemplos que podemos ver en nuestra vida diaria, ¿no? Bien, se lo dejo a su pensamiento, ¿no? Y el poema continúa. Hay un solo sacrilegio, etc. Hay una sola cosa necesaria, todo, dice Chesterton. Es muy lindo, se llama Eclesiastés. Y bien, Chesterton, hay un solo pecado, decir que es gris una hoja verde, y se estremece el sol ante el ultraje. Que tengan un buen día.